Vamos a ver que los tejidos básicos del organismo clasificados por Albert Kolliker son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El tejido conectivo se denomina también tejido de sostén, dado que representa el esqueleto que sostiene otros tejidos y órganos. Se origina del neuroectodermo en la cabeza y el cuello, del mesodermo en el resto del organismo. Tenemos que el neuroectodermo de las crestas neurales invaden al aparato branquialofaríngeo y darán estructuras derivadas del ectomesénquima importantes en las regiones de cabeza y cuello. Por otro lado, las tres capas germinativas, ectodermo, el mesodermo, dará origen al tejido conectivo del resto del organismo, incluyendo al hueso y al cartílago, y finalmente el endodermo. Tenemos que estas células mesenquimatosas originan las células mesoteliales, las células endoteliales, la célula cebada, la célula del músculo liso, el condroblasto, el osteoblasto, el fibroblasto, la célula de grasa que es el adipocito, la célula reticuloendotelial fija, las células hematopoyéticas, el monocito que se diferenciará en macrófago libre. Nosotros tenemos entonces que el tejido conectivo se encuentra entre el sistema vascular sanguíneo y los epitelios, el cual lleva los nervios, los vasos sanguíneos y linfáticos a todos y cada uno de nuestros órganos y sistemas del cuerpo humano. Las membranas celulares dividen al organismo en dos grandes compartimientos, el intracelular y el extracelular. En ellos vamos a encontrar diferentes elementos como las proteínas, iones y el agua. Esta última, en un adulto de 70 kilogramos de peso, corresponde al 60%. Dos compartimientos encontramos en el espacio extracelular, el intravascular, el cual corresponde al 5% al plasma, y el intersticial, que corresponde a un 15%, donde se encuentra el líquido intersticial que baña todas y cada una de nuestras células. A través de él van a difundir los nutrientes y el oxígeno a la célula desde los capilares. De la célula al extremo venoso del capilar, los desechos y el dióxido de carbono. De tal manera que tenemos nosotros que el tejido conectivo se divide en ordinario y especializado, independientemente del tipo. Contiene dos elementos fundamentales, la matriz extracelular y las células. Hay que señalar que el tejido conectivo ordinario se subdivide a su vez en laxo, el cual contiene más células que fibras, y el denso, donde predominan las fibras sobre las células. El tejido conectivo constituido por células
fibras y sustancia fundamental o intercelular, donde se encuentra el líquido tisular. Estas dos últimas forman la matriz de la cual dependen las propiedades de los diferentes tejidos conectivos. Luego entonces el tejido conectivo va a tener como función regular la temperatura, sirve para el almacenamiento de nutrientes, importante en el proceso de defensa, participando en la respuesta inflamatoria y se considera el medio interno del organismo. Hablaremos del tejido conectivo laxo, donde tenemos dos tipos de células, las fijas y las migrantes. Las células fijas las encontramos siempre en el tejido conectivo, los fibroblastos, mesenquimáticas, adipocitos y reticulares. Los fibroblastos, con la terminación blasto, se denomina a las células jóvenes. Es la célula más frecuente del tejido conectivo. Son grandes, aplanadas o ausadas, con finas prolongaciones, citoplasma eosinófilo, núcleo oval, uno o dos nucleolos, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi. La célula madura, el fibrocito, el cual contiene menor cantidad de organitos celulares, puesto que ya se encuentra formada en la matriz extracelular con sus fibras colágenas y sustancia intercelular amorfa. Las mesenquimáticas son células indiferenciadas del mesodermo que dan origen a todas las células del tejido conectivo. Las encontramos en mayor número en el embrión y en el feto. Forman la matriz extracelular. Después del nacimiento dan origen a las células perivasculares, relativamente indiferenciadas, más pequeñas que los fibroblastos y capaces de formar células de músculo liso cuando forman a los vasos sanguíneos. Los adipocitos son células poliédricas cuando están en grupo, reborde fino de citoplasma y en la periferia núcleo achatado, células en anillo de sello. Con la técnica histológica se eliminan los lípidos por los solventes utilizados. Por ello se ve vacío donde estaría la grasa. De querer evidenciar a esta, se utiliza la tinción de Sudán, pero no se observa las células en estas preparaciones. Su función es almacenar lípidos. Cuando son muy importantes, forman al tejido adiposo. Las células reticulares, localizadas en el tejido y órganos linfoides, relacionadas con las fibras reticulares, tienen forma de estrella, núcleo grandes ovales y claros, citoplasma abundante y algo basófilo, forman una red celular y producen las fibras reticulares. Las células migrantes, que viajan dentro del sistema cardiovascular en la sangre, llegan al tejido conectivo
como parte de la respuesta inflamatoria y tenemos a las siguientes: el mastocito, la célula plasmática, los macrófagos y las células dendríticas. El mastocito o célula cebada se localizan en número importante en piel y mucosas del tracto digestivo y respiratorio, grandes, a menudo ovales, núcleo pequeño, redondeado y basófilo, gran cantidad de gránulos basófilos que lo pueden ocultar. Contienen dentro histamina y heparina. Tienen relación con las reacciones de tipo alérgico. Las células plasmáticas se localizan en la lámina propia del tubo digestivo y en el tejido linfoide. Son ovaladas, núcleo redondo, excéntrico, con grumos de cromatina en forma de rueda de carreta. Un retículo endoplásmico rugoso desarrollado, aparato de Golgi, se diferencian de los linfocitos B y producen anticuerpos. El macrófago alveolar se forma de los monocitos que circulan en la sangre y salen al pulmón, donde se transforman en estos macrófagos alveolares. Citoplasma granuloso. Por su contenido de lisosomas se observa el núcleo y en su citoplasma una partícula oscura. Su función es de fagocitar las bacterias y las partículas de carbón que llegan a los alveolos. En relación con el resto de las células migrantes, como los monocitos, granulocitos neutrófilos, granulocitos eosinófilos y linfocitos, son células sanguíneas que trataremos en el tejido conectivo especializado hemático, teniendo su origen en la célula madre hematopoyética que se deriva de la célula mesenquimatosa indiferenciada. En el examen nosotros vamos a contestar un tejido conectivo general, variedad, células, estructura señalada, célula plasmática. De ahí pasamos nosotros a las fibras colágenas, reticulares y elásticas. Las colágenas son producidas por los fibroblastos. Hay de diferentes tipos y la más frecuente es la de tipo 1. Es la proteína más abundante, corresponde a la tercera parte de las proteínas del organismo humano. Con la tinción de hematoxilina y eosina se ven de color rosa claro. Con las tinciones tricrómicas se ven verdes o azules grisáceas. Las podemos encontrar en la dermis de la piel en su zona reticular. Su función es fortalecer al tejido conectivo, le da resistencia y flexibilidad. Las fibras reticulares las produce el fibroblasto en el tejido conectivo laxo y por las células reticulares en los órganos linfoideos. Se utilizan las tinciones argénticas que se realizan con sales de plata, dándoles una coloración oscura. Se encuentran en mayor cantidad en los órganos y tejidos linfoideos, así como en la periferia de los adipocitos,
células glandulares, musculares lisas y debajo del endotelio. Forman una red y dentro de los espacios se encuentran los elementos celulares de los diferentes órganos. Las elásticas las producen los fibroblastos y las células musculares lisas. Se tiñen con orceína, la cual les da una coloración roja, se ramifican y se anastomosas. Las encontramos en mayor abundancia en aquellos órganos que requieren de formarse temporalmente al ejercer una fuerza y posteriormente al desaparecer esta, recobrarán su forma original, como en la arteria aorta al momento de la eyección de sangre por el ventrículo izquierdo. En el examen vamos a contestar tejido conectivo ordinario, variedad fibras, estructura señalada elásticas. En el tejido conectivo denso, donde predominan las fibras, tenemos aquel con disposición irregular y el de disposición regular. En esta tinción tricrómica observamos al tejido conectivo denso irregular representado por las fibras de colágenas que encontramos en la dermis reticular de la piel, donde se evidencia las diferentes direcciones que tienen cada una de ellas. En esta tinción de hematoxilina y eosina observamos al tejido conectivo denso en disposición regular, como las fibras de colágena de coloración rosa son paralelas, alineadas en una sola dirección, y las encontramos en los tendones de los músculos al insertarse en los huesos, dándole gran resistencia a este tejido.